No ¿Ya? puedo ver. ¿Ya? Sí, adelante, puede compartir. Adelante ya. Ok. Bien, ¿cómo se siente? Ya está arquitecto? Ya. Arquitecto Cosgaya. Ahí está. Seguimos con el arquitecto Cosgaya, por favor. Gracias. Muy bien, pues de esta parte de la clasificación del patrimonio pasamos a algo que, bueno, yo he leído en un libro publicado de Cancún, donde se dice que Cancún surgió de la nada o donde no había nada, y también un secretario de turismo que nos visitó hace algunas administraciones anteriores, un secretario de turismo federal, dijo que Cancún necesitaba reinventarse. Sin embargo, yo pienso que pues, Cancún lo que necesita es redescubrirse, más que nada a través de su patrimonio natural y cultural y definir su identidad. Eso es sumamente importante. Nosotros cuando pensamos en muchos sitios del país, hay ciertos elementos que son distintivos. Pensamos en San Miguel de Allende, pensamos en su iglesia neogótica y así. Puedo irme, no me quiero perder demasiado en ejemplos, pero eso es lo que su patrimonio por lo general le da identidad a un sitio. En el caso de Cancún, pues tenemos que hay un patrimonio arqueológico. Hay asentamientos humanos de la cultura maya desde el periodo preclásico hasta el periodo posclásico tardío. También tenemos patrimonio arqueológico subacuático, ya que esta zona, pues bueno, fue una zona de navegación marítima maya del comercio y por ahí debe de haber algunos vestigios, pero no se ha hecho ningún trabajo sobre él. Y en el caso de los pecios de embarcaciones españolas y todo, pues sí, ahí sí se han encontrado y se han identificado y registrado varios de ellos. Como por ejemplo en Isla Mujeres hay un museo sobre lo que se ha encontrado en la bahía. En patrimonio histórico arquitectónico, pues exactamente lo que es nuestra mancha urbana, tenemos una construcción del siglo XIX, una única construcción del siglo XIX con la hacienda San José de la Vega o de Las Vegas, que la verdad no deja de sorprenderme que el desinterés que hay hacia este inmueble que se va destruyendo pues, día a día. El otro, pues, es nuestro patrimonio moderno, lo que a esta generación, a nosotros mismos, a ustedes como fundadores y a todos los actores de esta ciudad cotidianamente hemos construido, hemos dejado. Y por supuesto el patrimonio intangible con lo que se produce, lo que ha producido la diversidad de razas y etnias que la habitan y desde luego de culturas, porque aquí hay una amalgama de culturas. En el caso del patrimonio tangible mueble del documento, pues tenemos una descripción, una de las primeras descripciones de la isla. Mucha gente decía que Cancún era inventada, la isla de Cancún era inventada, que habían hecho los canales, que realmente era una lengua de tierra, y que se habían hecho los canales que eran artificiales para convertirla en isla. Sin embargo, esta descripción de Miguel Molas de 1817, pues nos evidencia que no es así, puesto que dice, voy a leerte textualmente, tiene 4 leguas de largo, de norte a sur y de ancho como un tiro de pistola. Tiene 2 bocas, una por la parte sur que llaman Nizuc y la otra en punta y remate del norte llamada Nichucté. Y de boca a boca, en el interior de la isla transitan canoas. De tal isla, Cancún solo hay icacos y nada de arboleda. Sin más que es el mayor punto que logran los pescadores por la mayor abundancia de pesquería de carey y de tortugas. También tenemos este dibujo de la Casa Limas 1 de 1971, en cuestión gráfica, que bueno, se encuentra en el Museo de la Casa Limas 1, y donde nos muestra verdaderamente lo que era el ancho de la isla. Ahí podemos ver la duna, la casa encima y el mar de un lado y la laguna inmediatamente del otro lado, que toda esa parte fue rellenada para hacer el bulevar. Y no hay que olvidar que al principio, al inicio de Cancún, la publicidad, los afiches, para publicitar el destino estaban relacionados con el patrimonio natural, arena, mar, azul, cultura maya y desde luego la belleza física
de las mujeres. En esa época destacaba mucho la belleza femenina. Actualmente es más, creo yo, la masculina la que se publicita. Y aquí tenemos otro, este es uno de los más famosos. Y bueno, ahí vemos cómo la modelo imita la posición del chacmol y en referencia a Boderek, de 10 la mujer perfecta, que estaba muy de moda en esa época. Y este otro póster que también nos habla, dice, donde los mayas veranearon, que bueno, eso solo es una frase porque no veranearon, aquí vivían, aquí trabajaban, y nos muestra la arena tan fina que teníamos y el color del mar. O sea, patrimonio natural y patrimonio cultural dentro de la publicidad del destino. El mismo logotipo de Cancún es sol, arena y mar, y el logotipo de la OBC, que es la vírgula, las dos Cs con la vírgula del habla de las culturas mesoamericanas. Y también tenemos esta promoción de la OBC que compartieron, que es muy interesante porque destaca el hecho de que Cancún es una isla muy especial de sus cuatro costados, y que nos habla y nos describe la playa norte, el arrecife sur, o sea, cada uno de sus costados, la playa este, la Gran Laguna, y al final la denomina como la isla de los cuatro mares. Pues como podemos ver, al principio pues todo era una referencia al patrimonio natural y cultural, y en cuanto a patrimonio natural, pues también desperdiciamos muchísimo la flora y la fauna. Hay un mercado dentro del turismo que es el de observación de aves, y que muchos entran aquí a Cancún, a Quintana Roo por Cancún y a la península en general, y se van hacia Yucatán a hacer turismo de observación de aves, cuando aquí también tenemos mucho sobre ello, pero no lo utilizamos. Y bueno, pues tenemos una declaratoria federal en cuanto a áreas naturales protegidas, que va desde Punta Cancún hasta Punta Nichucté, y todo lo que es la Bahía de Mujeres, con una superficie de 8.673 metros. Es una área natural protegida de 260, el número 269 a nivel federal. Y en cuestiones de patrimonio arqueológico, pues como mencionaba al principio, tenemos vestigios desde lo más temprano del periodo preclásico hasta lo más tardío, que es el posclásico tardío, valga la redundancia. Y aquí les muestro, por ejemplo, esta lámina que elaboré sobre 18 vestigios arqueológicos identificados en la mancha urbana, ya no solamente en la zona hotelera. Y si pueden ver, la mayoría de los vestigios que se han registrado a través de los años son vestigios que dan hacia la laguna. O sea, toda la vida en la zona de Cancún era de referencia lagunar. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, San Miguelito está detrás de la duna y estaba a orilla de la laguna, solo que al rellenar el Boulevard Kukulcán, pues ya no tiene sentido. Lo mismo pasa con el Rey. El Rey está detrás de la duna y estaba a la orilla de la laguna, pues con el relleno del campo de golf, pues también perdió sentido. Pero esto muestra cómo los mayas, pues conociendo muy bien su ecosistema, su medio ambiente, pues construyeron sus ciudades alrededor protegiéndose con las dunas de manera natural. Y lo que he podido confirmar es que todo esto era una megápolis. Estos sitios como Río Inglés, Cochorná, el mismo San Miguelito y todos los demás lugares, pues eran como barrios, como otras zonas de santuario y de actividades diferentes productivas, artesanales, de pesca, adoratorios, referencias de navegación, etcétera. Y bueno, he elaborado unas fichas de cada uno de los sitios, no les voy a mostrar todos, pero por ejemplo, pongo nombre, en este caso nosotros lo conocemos como el Rey, pero hay registros de nombre como Quinichahau Bonil, su descripción del sitio, la ubicación, cronología, estilo arquitectónico, que lo que predomina en la zona es una denominada costa oriental, que hay unas que tienen influencia maya tolteca,
la funcionalidad, o sea, para qué sirvió el sitio, situación legal, infraestructura y servicios, medio ambiente y algunas observaciones. Aquí tenemos un mapa del sitio, podemos ver que es lineal, que responde a la parte de estar escondidos detrás de la duna. Precisamente eso hace su diseño urbano, un diseño urbano muy lineal. El otro es San Miguelito, que se cree que fue un solo sitio, el rey y San Miguelito, ya que, por ejemplo, aquí tengo el mapa de San Miguelito, perdón, y hacia acá se encuentra, no, hacia acá se encuentra el rey. Entonces, esta pirámide, que es la más alta de San Miguelito, está como sola, solo por aquí hay algunas construcciones, lo cual quiere decir que en alguna época debió haber tenido una delimitación de construcciones. Acá hay una plaza, porque las escaleras dan hacia este lado y que se comunicaba con una calzada hacia el rey, probablemente como un solo sitio. Bueno, ahí mismo ya tenemos un museo del sitio muy acertadamente diseñado, elevado y permite recorrer el sitio arqueológico sin sentir la pesadez masiva de una construcción contemporánea, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, Yamilún o Tamul o Yamilún, como lo nombran en diferentes investigaciones desde el siglo XIX, que, bueno, pues es un sitio dual que era de culto y de referencia, de enrutamiento. En mis investigaciones pude ver que hasta el día de hoy siguen utilizándolo algunos navegadores para enrutarse hacia Isla Mujeres, entre este templo y el de la diosa Ixchel, que está allá en el Punta Sur, ¿no? Entonces, bueno, antes tenía mucha dignidad esta construcción al estar en un peñasco, pero hoy, miren, al lado de esta construcción parece una reproducción a escala de lo que antes percibíamos de ella. Bueno, también tenemos los dos de Punta Nicú o Punta Nizuc, sitio en Nicú, y que tiene dos pequeños elementos arquitectónicos que fueron de referencia de distancia y de quiebre de la costa, ¿no? Y ahí están en el Hotel Dreams, desgraciadamente abandonados. Bueno, básicamente sin ni siquiera información. Los que se encuentran en el club de golf Poctapoc, que estaban sobre islotes en la laguna, que eran también referencia de bajos o de distancia, y que al rellenar para hacer la laguna, pues perdió sentido y bueno, no hay nada que explique el origen de estas construcciones. Y esta que es hacia el mar, también como la de Yamilum, que es Villastacul, que bueno, durante muchos años era solo un montículo con unas escaleras hechas de mampostería y afortunadamente ya se hizo arqueología y esto fue el resultado. Tenemos el sitio del Beco, que tiene hasta ahora la pirámide más alta del norte de Quintana Roo, con una influencia maya tolteca muy importante en una de sus plazas ceremoniales. En el resto es costa oriental. Es un sitio muy interesante, ya que era también en su navegación, era costera y lagunar. Tenía dos muelles, uno hacia el mar, que quedó cortado con la carretera. Aquí vemos la carretera hacia Punta Sam, y aquí vemos ciertos vestigios que quedaron del otro lado. Y de este lado, de acuerdo a biólogos con los que trabajé, pudimos ver que hubo un canal artificial que unía a esta zona con el norte hacia Boca Iglesia, de lo que se cree que pudo haber sido ECAP, ¿no? Y bueno, pues es un sitio muy bello y tiene mucha información, se ha hecho mucha arqueología en el lugar. Y aquí tenemos Rancho Viejo, ¿no? Es un sitio que creo que nos va a dar muchas sorpresas el día que sea trabajado, que sea descubierto y abierto al público, ya que los montículos se ven muy elevados, debe ser una arquitectura muy relevante, sin embargo, pues haya estado siempre y hasta el día de hoy no se ha hecho nada por él. Y sí, sí los saqueadores se han preocupado bastante por el sitio, ¿no? Y ahí vemos el cenote, que es la fuente, el origen de los asentamientos. O sea, era muy importante tener esta fuente de agua para poder residir en el sitio. Y el fraccionamiento Paraíso Maya, que al hacer este fraccionamiento
aparecieron vestigios de un asentamiento, de un sitio arqueológico, en los cuales incluso la ex delegada del Infonavit, Adriana Velázquez, nos decía que era como un Infonavit maya, o sea, que se integra, o sea, las nuevas viviendas se integran perfectamente bien a estos vestigios, puesto que eran como una serie de construcciones de vivienda maya muy chiquita y muy juntas una a la otra, algo que solo se ha dado, solo se ha encontrado aquí en el norte, bueno, en la parte de Quintana Roo, en la zona de Quintana Roo, porque también por Conjulich se han encontrado algunos de ellos. Y mucha evidencia cerámica, y pues aquí está el sitio que afortunadamente fue respetado, ya no se siguió construyendo en esa parte. Y bueno, muchos se perdieron durante la construcción de Cancún, como algunos chultunes en la gráfica que tengo al principio. Esta, tengo clasificado el 1, 2 y 3, el Rey, el Meco y San Miguelito están abiertos al público. Nicuya, Milún, Poctapoc y Tacul se perdieron en la construcción de Cancún. Nizuc, Tichultún, Tichicagnap, Yochichim, San Pablo, Junalcuchap. Estos están pues, también desaparecieron, o sea, hay registro, pero no se volvió a saber nada de ellos. No, perdón, en Nicuya, Milún, Poctapoc y Tacul sí existen, son los pequeños de referencia de navegación y de distancia, y los rojos son los perdidos. El Cocholnar, Río Inglés, Table Cave, Rancho Viejo y Fraccionamiento Paraíso son sitios grandes, registrados como el Rey, el Meco y San Miguelito, pero que no se han trabajado desde que surgió Cancún. Se hizo algo de arqueología, algún mapeo, etcétera, pero no se han descubierto y abierto al público. Y de hecho, muy poca gente sabe que el Table, como nosotros lo llamamos, tiene su origen en de Table Cave, o sea que hay una cueva en esa zona con una mesa de altar y bueno, pues ahí está. Y bueno, tenemos también lo que viene siendo la hacienda San José de la Vega, que originalmente fue un asentamiento prehispánico. Ahí, si uno escarba en la tierra, encuentra fácilmente vestigios de cerámica en el sitio. O sea, primero fue prehispánico y después fue un sitio de patrimonio industrial e histórico. Pues muy bien, esto es algunos de los ejemplos de lo que se ha identificado en vestigios arqueológicos en Cancún. Son 18 en total, de los cuales 4 se perdieron. Y definitivamente, y bueno, aquí lo que yo hice fue estar gestionando desde el 2004 para que tengan una declaratoria eh, de patrimonio mundial. O sea, como patrimonio arqueológico, obviamente por cuestión de ley, están protegidos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas. Pero como forma parte, yo empecé con Cancún nada más como un eslabón de una gran cadena de vestigios arqueológicos que servían de apoyo a la navegación marítima y al comercio maya, pero a la Dirección de Patrimonio Mundial en México le interesó tanto que me dijo, no quiero que sea solo Cancún, quiero que sea toda la península. Y me lo clasificaron dentro de itinerario cultural. Y así estuve armando el expediente, pues toqué muchas puertas, a nadie le interesó, hasta que después de pues, muchos años logré que el 25 de octubre entrara a una reunión del Consejo Mexicano de Patrimonio Mundial en México como itinerario cultural para entrar a la lista indicativa y fue aprobado. Aquí están las cartas del 2004, en las que yo metí la respuesta del INAH. Y esta es la del 2012, donde meto todo el expediente ya con toda la información que solicitan. Y los criterios que consideré pues, son dentro de los 10 que se escogen para incluir o solicitar la inclusión de un bien, pues escogí 4. El ser un testimonio de un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área, aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o una civilización existente,
ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico, paisaje. Ahí vemos que hubieron, en todos los vestigios que hay en la península hay puentes, muelles, canales artificiales, pues una gran cantidad de construcciones de tipo calendárico, referencia de distancia, marítimos, astrológicos, etcétera. Entonces, por lo tanto, son cultural. Y bueno, pues estos fueron los 4. Aquí está el expediente que se armó, se tiene que presentar en varios idiomas. Y aquí tenemos ya la respuesta en el 2012, donde me informan que fue autorizado. Y esta es la lista indicativa que se incluye en la UNESCO. Esta es la lista indicativa en México. Y aquí ya vemos últimas mayas. Y bueno, desgraciadamente esto a lo que le seguía desde el 2012 era armar el expediente internacional y meterlo a la convención internacional, pero pues ni el gobierno del estado, ni el municipio, ni empresas relacionadas con temas de la navegación maya se interesaron en esto. Y bueno, pues dentro de la misma arqueología tenemos la subacuática, que ya había mencionado antes, nada más que aquí la divido en 2, la espeleología, que es el buceo en cenotes, arqueología de buceo en cenotes, y el buceo marino. Y bueno, pues se ha inventado un parque en la bahía, cuando tenemos tantos pecios registrados que puede servir. No lo desprecio, pero bueno, tenemos algo más original y que podrían ser museos de sitio. Y en cuestiones de espeleología, pues hemos despreciado bastante la gran cantidad de cerca urbana y que ya hemos visto cómo en la zona del norte se han encontrado vestigios que son de relevante información para el origen del hombre en el mundo, en la humanidad y en la península. Y sin embargo, pues nosotros lo hemos ignorado. No tenemos museos de ningún tipo más que el que se abrió allá en San Miguelito. La Hacienda de San José de la Vega, el patrimonio histórico, pues hasta la entrada ya no existe, o sea, ya fue demolida en alguna época, a pesar de pertenecer al ejido Bonfil. Alguien lo vendió a un particular y esta persona intentó hacer un fraccionamiento allá, hubo un pleito entre los ejidatarios, y bueno, pues ahí sigue la hacienda abandonada. Como les digo, es un sitio de gran importancia porque pues fue un asentamiento prehispánico, hay evidencias arqueológicas y sobre todo cerámicas. Está esta hacienda del siglo XIX de estilo ecléctico, neoclásico del periodo del Porfiriato, que es cuando se concesionan estas tierras y que están en total abandono. Aquí podemos ver en algunas recreaciones de la que pudieron haber sido las fachadas. Y la fachada principal, que bueno, podemos ver el nacimiento del arco, era como todas las haciendas, las columnas, y aquí tuvo 3 arcadas, como vemos abajo. Bueno, pues ahí está, descuidado, abandonado, y vemos cómo la vegetación ha invadido algunas de las construcciones. Estas fotos son de los años 80, de la familia Ávila, que me las compartió. Y estas que yo tomé, que no he encontrado otra construcción de este tipo, que es la Noria y Casa del Capataz. O sea, es uno mismo integrado, son almacenes, Casa del Capataz y una noria. Aquí podemos ver en el techo de la construcción está la noria, que era de impulso de fuerza bruta. Y tenemos su flora y fauna nativa de toda esa franja que fue excavada para relleno. Esta es una zona que no fue erosionada, entonces por lo tanto su flora y fauna es nativa. Y también tenemos el cenote a cielo abierto, que también proveía de agua a Bonfil originalmente. Y también en pues logré que sea incluido cuando yo colaboraba con el INA de manera externa, pues logré, cuando estaban haciendo el catálogo de monumentos históricos de Quintana Roo, pues logré que informé sobre esta hacienda y fue incluido y ya es un monumento histórico con su ficha y su número de clave nacional para darle su puesta en valor. Y en cuestión del siglo XX, pues tenemos pues muchos valores que destacar del diseño de Cancún, como son desde su diseño en general, que es emulando al diseño de Miami, Florida,
el diseño de las supermanzanas, el diseño de la zona hotelera, integrándose a su, pues a su contexto, a su suelo. Claro, obviamente con sus modificaciones, como ya vimos, algunos rellenos en algunas partes, pero que, bueno, aquí la construcción en arquitectura de la Casa Limas 1, que afortunadamente el ingeniero Rafael Lara trasladó al Parque Cabá, y bueno, ahí quedó como un museo, testimonio de una época. Pues algunos hoteles, no voy a mostrar todos, nada más algunos que han sobrevivido a modificaciones, como el Hotel Casamaya, con un lenguaje prehispánico, maya, el Hotel Dreams, ahí está mal escrito, el Hotel Gran Meliá Cancún, todos, si se dan cuenta, tienen alguna inspiración o referencia piramidal. Y en la ciudad, pues tenemos la traza urbana de Supermanzanas, la cual en los últimos años se le ha faltado mucho el respeto con muchas modificaciones significativas y además no acertadas. Bueno, aquí vemos el diseño de lo que es la traza urbana, una incomprensión absoluta de lo que es una supermanzana, que no es el caso ahora de escribirlo. Y bueno, tenemos dentro de las edificaciones en la ciudad, lo que fue la torre de comunicaciones de la primera aeropista, que podemos ver que es una clara influencia de las torres de vigía que hubieron en la península para la piratería, y que, bueno, afortunadamente se hizo una réplica y hoy es todo un hito de la ciudad. El Parque de las Palapas, que sin palapas, pero que la gente por tradición le sigue llamando así, hay que hacer algo al respecto. En alguna época con Granja Ricalde, no, Granja Ricalde, con Ricalde, pedimos y se hizo una palapa, pero después fue destruida nuevamente, ¿no? Bueno, aquí está lo que fue, lo que le dio origen al nombre. Y el Palacio Municipal, que bueno, puede ser coincidencia, un día se lo pregunté a uno de los arquitectos que lo diseñaron, le dije que si se habían inspirado en el Palacio Municipal de Mérida, me dijo, puede ser, la verdad no me acuerdo. Sin embargo, pues yo veo mucha similitud en el lenguaje, en la expresión plástica de la fachada, y desde luego adaptada a un modernismo de la época con estos arcos muy de moda por Niemeyer y por Félix Candela a nivel internacional y nacional, ¿no? En el caso de la iglesia de Viva Cristo Rey, que es una copia a escala y tropicalizada de la Basílica de Guadalupe, que tengo fotografías que registran que fue de palapa, después fue de lámina y ahora es una loneta. Y bueno, incluso Verdalles me compartió una fotografía donde decía que era de Pedro Ramírez Vázquez el diseño de cuando se estaba construyendo. Sin embargo, yo tengo una carta del despacho de Pedro Ramírez Vázquez donde nos dice que no es de él, antes de que falleciera, obviamente. Y aquí tenemos algunos edificios de la ciudad que pueden ser considerados de valor patrimonial, como patrimonio cultural, y como también, ¿no? En cuestiones de patrimonio conmemorativo y artístico, de mobiliario urbano, pues ahí sí tenemos una gran cantidad que tampoco hemos sabido capitalizar, aprovechar como un producto turístico. En cuestiones de arqueología, con el monumento, con la hacienda y con un recorrido de monumentos y fuentes, se podría decir que tenemos un producto turístico de 3 días para mantener cautivo al turismo en la ciudad. El problema no solo que muchos califican que es el all inclusive, lo que hace que se haya acabado el consumo en la ciudad, en realidad es que el turismo sale o está cautivo en el hotel o sale de la ciudad todo el día en tours, porque la ciudad no ofrece ningún city tour de importancia que haga que permanezcan y hagan consumo en la ciudad. Esta investigación la empecé con haberme encontrado esta revista de artes de México de los 70s, en donde veo lo que es nuestra torre de comunicaciones, pero que ahí se menciona como una escultura de Ernesto Bolsena. Hasta ese momento nadie sabía que era una escultura urbana, nadie sabía quién era el autor, como muchos de los monumentos que voy a mencionar aquí,
alguna vez hice ejercicios con alumnos y no encontraban la información por ningún lado de autores, de fechas, etcétera, a pesar de la corta edad de nuestra ciudad, por no haber registros, pues la información pues, no estaba a la mano. Entonces, esta gran escultura urbana que pues sirvió también como, por ser la más alta para torre de comunicaciones, en su momento ganó hasta premios internacionales en la revista Obras de su época, tuvo un tremendo reconocimiento y una descripción de ella. Y el autor, Ernesto Polsen, quien ya falleció, pues es un escultor de carácter urbano de mucha relevancia en el mundo. En la Ciudad de México tiene mucha obra, en España, ahí vemos los maratonistas que están en la Universidad Complutense de Madrid, la Fuente Cricri que está en Chapultepec, esta explosión de la esfera que adorna la plaza de un edificio en la Ciudad de México, el gigante de Insurgentes y muchas obras más. Otra obra de las más tempranas, esta de Ernesto Polsen, por ejemplo, pues es de 1975-76, tardó su construcción y es de concreto. Y esta del 76, que es una donación de la ciudad hermanada de Wichita, que es el Cuidador del Llano, que es una réplica de la gigantesca que está allá y que se encuentra en el Club de Golf Poctapoco, que es de un escultor indio, Blackbeard Boston. Esta escultura que se perdió, una verdadera tristeza, una gran obra, O'Gorman la describe magníficamente cuando se expuso en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y de ahí salió para Cancún. Es una obra de Ángela Gurría que se llama Estampida en Contoy, fue una serie de esculturas que se hicieron de lámina de acero y es de 1974 y ya en comunicación con ella y su hijo pude identificar que no estuvo ahí primero, estuvo en el camellón frente al Hotel Hyatt Regency, ahí se perdía porque no tenía ni base ni nada como acá, y después para la cumbre norte-sur, para mexicanizar Cancún, como dijeron muchos que porque no parecía Cancún, se trajeron réplicas de esculturas autorizadas por el INAH de fibra de vidrio, de elementos, símbolos de las culturas mesoamericanas y de los que sobraron, esto como testimonio del arquitecto Gonzalo Chalo, las que sobraron diseñaron que ahora es el de las fuentes. Bueno, aquí la obra de Ángela Gurría en otras partes del mundo, la única mujer que estuvo en el Parque Olímpico, y aquí tenemos estas del 81, ¿no? Que le dio su carácter mexicano a Cancún, que son de fibra de vidrio y no hay autor identificado. Pues tenemos esta también, el monumento a José Martí, de las más tempranas, hecho por José de Larra. Ahí me encontré un libro de un arquitecto, González Mendive, quien ahí describe que trabajó con él y que pues ahí explica qué significa la obra, que es una flor, una mano de modo que armoniza con el paisaje circundante, una machete, también la parte más vertical, que es esta, es un machete y esta, sí, las pencas de cualquier maguey y también una flor, una mano, etcétera. Y aquí tenemos esta que es un logotipo de Fonatur, es una fuente que estuvo abandonada durante décadas y que promovía ahí su rescate. En la investigación pude averiguar, incluso con el exalcalde que ya falleció, Felipe Amaro, lo entrevisté porque me comentaron que él había puesto sobre el logotipo de Fonatur estos logotipos de Cancún, y bueno, me confirmó que así fue, y ya muchos de ustedes sabrán por qué fue, ¿no? Para no entrar en política. Y bueno, era tanta la prisa que vean ustedes cómo el logotipo está espejeado. El logotipo original, la parte gruesa de la arena, está del lado izquierdo y en los de concreto está del lado derecho. Pues muy bien, ya en el 2012 se reinaugura, se le talan los árboles, se sanan las partes de concreto, etcétera, se reactiva las instalaciones y yo doy una placa y se hace un gran evento en el que fue una fiesta, la verdad, ciudadana, y se reinaugura esta fuente. Aquí vemos la huella de agua que me proporcionó Verdalles, y aquí la fuente, son 7
7 secciones de 7 proyectos que tuvo Fonatur, y en este caso era una parte seca y una parte húmeda de la fuente. Este monumento norte-sur, hecho por Lorraine Pinto, que fue pues, muy simbólico para la ciudad porque marca el primer gran evento después del BIT del 76, este evento internacional del 81, cuando ya Cancún estaba más consolidado, pues fue una gran obra, la verdad, una belleza de esta autora que es además precursor en arte, de arte cinético, que es un arte que da la sensación que está en movimiento, pero que desgraciadamente no se le dio la atención debida al mantenimiento. De hecho, yo tengo una carta que mandó Lorraine Pinto a la NASA, donde pedía asesoría sobre algún material para protegerlo, y la NASA le responde y le dice que existía uno y que pues casualmente en Mérida se vendía. Lo entregó al municipio, tengo las cartas y nunca se hizo nada en realidad, y así se fue destruyendo esta bella obra que ganó premios y reconocimientos internacionales, pero que en Cancún fue sumamente despreciado, o sea, y causó una gran indiferencia, mucha gente no lo comprendía, al grado que la misma Lorraine me comentaba que le pasaban los camiones de albañiles, como era en esa época, y le gritaban, ya está la simbra cuando colamos, ¿no? Y cosas así. Algunos le llamaron el Insectronic, y le pusieron ahí una mosca de peluche. En fin, aquí tengo una serie de imágenes que muestran el deterioro, ya después del Gilberto lo remata, se decide no hacerlo, y bueno, yo sé que a nivel municipal, precisamente el señor Cardín hizo un concurso para la obra. Sin embargo, Mario Villanueva Madrid le pide a Lorraine que haga esta fuente, le lleva una caja con elementos marinos y le dice, por favor, no haga algo tan culto, haga algo más relajado para la población, y haga algo con esto, ¿no? Entonces de ahí surge esta propuesta que, bueno, a muchos no les gusta, a muchos les encanta, pero ya es un hito de la ciudad, ya es un símbolo, y pues, a mucha gente le gusta, ¿no? Incluso yo al principio no comulgaba mucho con él, pero cuando Lorraine ya me lo explicó, pues me causó ya otra percepción totalmente diferente. Ahí lo tenemos, ¿no? Y conserva la base de los dos medios círculos norte-sur en intersección que tenía la fuente de norte-sur. Y aquí tenemos también el rescate. Aquí quiero contarles la anécdota, no puse la fotografía, pero hubo una campaña por el cáncer femenino de seno y que decía, ilumina tu monumento, o sea, pinta tu monumento, perdón. Pero era simbólico porque si tú inscribías tu monumento a nivel mundial, Philips y una marca femenina donaban la iluminación en rosa para estos monumentos, edificios o fuentes o esculturas. Y en Cancún lo pintaron de rosa, con pintura, con brocha, ¿sí? Y eso causó tremenda hilaridad, y la gente se mofaba, y sacaron muchísimos memes que se llevaría media plática mostrar todo lo que coleccioné de esa época. Entonces yo publiqué y critiqué eso, y me llama Alejandro y, y Jorge, y bueno, me dice, ¿qué hacemos? Y pues ahí propusimos que contactara a Lorraine, que nos diera la paleta de colores y que se rescatara. Y bueno, así fue, se gestionó todo esto, y en 2011, en una surrealista ceremonia, porque entraba un huracán y me sentía como en el Titanic, nosotros parados en la glorieta con los vientos huracanados y la gente pasando histérica con sus láminas de AAA sobre sus autos, y nosotros con la orquesta de Filarmónica del Gobierno del Estado y todo este podium, y pues develamos esta placa que también doné, y le hicimos un homenaje a Lorraine Pinto, quien cuando la contacté se emocionó mucho, al igual que Ángela Gurría y que la familia de Ernesto Polsen y todos, de que pues al fin tuvieran una placa o un reconocimiento a su obra y a su aportación en Cancún. Esta es la segunda vez que se reinaugura, en donde la autora le preguntan qué sentía cuando
le decían el ceviche. Dijo que mientras el pueblo lo hiciera suyo, a ella no le molestaba, y que ya no era un ceviche, era un vuelve a la vida. ¿Sí? Entonces, usando su humor, entonces realmente pues al rescatarlo pues era un vuelve a la vida y estaba feliz con esto. Fue una serie de eventos que de verdad fueron una fiesta ciudadana todos ellos, porque se repartió ceviche, allá unos trastecitos de ceviche en alusión a esto, ¿no? Quiero decirles que ya ninguna de las placas que doné existen, desgraciadamente. Y ahí contaba yo toda la historia, desde quién la encargó, cuándo se puso, qué significa, fotos de antes y después, etcétera, todo eso, fecha de inauguración, pero ya, perdidas. Esta, riquísima en anécdotas, tan chiquita, pero tan grande en anecdotario, que es la familia, la fuente de la familia, que en primer lugar en el registro del ayuntamiento está como los niños traviesos, y cuando al fin supimos que era de la escultora Carol Miller, lo primero que me dijo es, esa fuente no es de los niños traviesos. Esos niños son mis hijos, son esculturas de mis hijos y no fueron traviesos. Entonces, esa fuente se llama A la Familia, porque está en el Parque de la Familia. Y son dos conjuntos, una que es mi hijo y yo, esta que vemos a la izquierda, en donde está ella supuestamente y su hijo, y esta la ronda donde están sus hijos. Esta escultura originalmente era así, en unas bases cilíndricas, patinada en ácido, ¿sí? Y bueno, es del 78, de las primeras esculturas de la ciudad. Aquí encontré esta fotografía en internet, en Facebook, donde vemos a estos niños posando en esa fuente y el color original. La foto de la izquierda es de la galería de Carol Miller cuando la fue a comprar la esposa de, creo que Alarcón. Y bueno, ahí vemos cuando ya le cambiaron la base por hojas y vemos una tercera escultura, que hubo una tercera escultura y 3 hojas. Y después desaparecen todos los niños como así, un vacío en la adolescencia tal vez, ¿no? Y ahí vemos cómo está totalmente perdidos. Durante muchos años no estuvieron allá. Yo hice denuncias en televisión, en radio, lo escribí en varias revistas, periódicos, etcétera, hasta que un día me llama Patricia Sánchez y me dice, a ver, ¿cómo está esto? Y le conté toda la historia, le dije de quién se sospechaba que lo tenía, le dije que yo sabía que bueno, su rancho, como decían, no estaba porque yo soy de allá y yo visitaba su rancho y nunca lo vi. Y me dijo, mira, yo trabajé con él y si él lo tiene, te prometo que va a regresar. Okay. Bueno, pues regresó un día, veo anunciado que había aparecido y que había estado todo el tiempo en una bodega del ayuntamiento, limpiecito, sin polvo, sin rayones ni nada. Y bueno, pero lo importante es que lo recuperamos. Esperemos que sean los de bronce, los originales, ¿no? Y bueno, otra anécdota es que ahí Carol Miller nos quiso vender otra que es del padre y los hijos, que porque pues hasta la carta, que no voy a entrar en detalles ahora, donde casi nos quería, como yo tenía un recurso para restaurar la fuente, pues le dije que no nos alcanzaba, no se podía, y que además Cancún era simbólico porque Cancún había mucha madre soltera, entonces no había ningún problema con eso, era un homenaje a ellas. Y aquí tenemos esta foto, no es muy buena porque no se aprecian, las esculturas acababan de volver a ser patinadas de nuevo en su color original, se volvieron a hacer los cilindros, las bases de la misma forma, se reorganizó toda la zona de lo que es el Parque de la Familia y bueno, nos queda una belleza. Que hoy ya son doradas otra vez. Y esta es la placa que doné y que tampoco existe. Aquí ya no pudimos inaugurarlo porque nos entraron tiempos políticos y llegamos al evento y nos dijeron que no se podía, pero pues no dejamos de tomarnos la foto. Y tenemos este monumento a Benito Juárez, que es también muchos años nadie sabía quién era el autor, hasta que en un evento en la Ciudad de México que me invitó Lorraine Pinto en Bellas Artes, descubrí que era de Víctor Gutiérrez. Ahí me explicó cómo se lo encargaron, quién lo trajo, tengo medio fotos, etcétera, todo eso que son para un libro. Y bueno, pues donde la placa también se le hizo un homenaje a Víctor Gutiérrez el día precisamente un día del nacimiento de Benito Juárez, y bueno, también todo un evento.
en el Palacio Municipal. Ahí vemos un Benito Juárez escala que nos regaló a varios y muy feliz él de este reconocimiento. Y también este monumento a pioneros fundadores que causó una controversia porque pues ya a mí me lo pidieron y yo también fue restaurado y decíamos, bueno, están restaurando todo y estamos en el aniversario de Cancún, bueno, deben restaurar la escultura y se restauró y bueno, yo doy la placa, pero me habían dado el logotipo equivocado y aquí está, tampoco existe. Y el Monumento a la Historia de México, a mí este se me hace sensacional, es como emulando el Monumento a la Patria en Mérida, que mandó a hacer don Felipe Amaro, también de José de Larra, también de concreto. Como podemos ver, era una moda de la época, la escultura monumental, pues el material más adecuado, económico y resistente, pues era el concreto. Muchos lo desprecian por eso, o sea, todas estas obras no las consideran escultura porque son de concreto, pero están equivocados. Y bueno, también contacté a la hija y me pudo explicar qué significaba esta obra, que bueno, realmente la historia es fragmentada, no es lineal y que en algún momento pues se hace la historia oficial y se une en un punto y eso es lo que tenemos acá. Y es una obra que fue hecha y diseñada para recorrerla, para caminarla, tocarla, leerla, verla, etcétera, pero nada más peligroso que eso. La vez que yo fui a hacer, las veces que he ido a hacer mis registros, tardo en regresar a la civilización, o sea, de la glorieta a los camellones, casi 20 minutos para poder cruzar la calle. Entonces, mucha de esta obra está inaccesible para el público y no hay información sobre ella. Y la verdad es un desperdicio porque podríamos hacer muchas cosas con ellas, como en otros países, que hasta obras más antiguas las han vuelto pues, elementos de mapping para shows de luces, de agua, etcétera, que atraen al turismo hacia el centro de las ciudades. El Monumento a la Madre, bueno, pues esto lo incluí como parte de un recorrido que propongo, como les digo, como producto turístico. Una cosa es la puesta en valor, la identificación, el registro, y la otra es su utilización como un producto turístico. Y esta de Juan Rojas, el escultor grandísimo que hace escultura magnética y que donó que es el Mensajero del Viento. Y bueno, aquí propongo un itinerario cultural, la verdad, no aparte de lo arqueológico, de lo histórico, pues también podríamos hacer un recorrido destacando las fuentes y monumentos, aquí con el monumento de Kukulcán, aquí con el de José Martí, desde el kilómetro cero, bueno, aquí el de la Marina, que bueno, he descubierto que en todos los puertos existe este monumento de igualito, aquí el de Fonatur, pues contar la historia, pues aunque parezca mentira, a mucha gente le interesa. Yo alguna vez hice un recorrido para arquitectos franceses que vinieron específicamente a eso, a ver la arquitectura y los monumentos de Cancún. Aquí tenemos, bueno, pues el del ceviche, y de ahí tenemos dos opciones, una hacia el Monumento a la Historia de México, donde incluyo la escultura que propone Carol Miller de un lado, y del otro la que ya existe, el monumento a Juárez. El de Sor Juana no lo incluyo, es muy pequeño, pero bueno, igual ya estando allá, pues se puede explicar quién fue. Muchos, obviamente el turismo, muchos no lo sabrán, el que es extranjero. El monumento a la Historia de México y la otra opción, una segunda, que es pasar por el Parque de las Palapas, ahí mencionar de qué se trata el sitio y seguir el recorrido hasta el Ayaxchilán, pasar por el monumento a la Madre y el monumento al Mensajero del Viento y de ahí al Mercado de Artesanías. Entonces, es un recorrido como estos que se hicieron en la Ciudad de México, aprovechando estos camellones de reforma que eran solamente de vegetación. Se hizo esta calzada y se hacen exposiciones itinerantes que están por mucho tiempo y la gente las disfruta. ¿Por qué no pensar que la Cobá también se puede convertir en esto, un gran parque con un andador y fuentes, esculturas que permitan disfrutarlo de manera cotidiana a la población? Y bueno, además, dentro de todo esto, de la puesta en valor, pues tótems, en Valladolid pusimos tótems en las puertas de las iglesias, digo, ya que no podemos acercarnos a las glorietas, cruzar la calle, muchos lo hacen para fotografías, pero para los que no, pues de cada lado de los camellones, de las banquetas,
poner un tótem en 2, 3 idiomas, o en audio, o con el QR, etcétera, en donde puedan enterarse de la historia de estos monumentos. Bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que yo proponía, y en lo intangible, pues tenemos que Cancún, somos una entidad, como nos decía, se me fue el nombre ahorita, el argentino que falleció, que peleó mucho por la multiculturalidad y pluriculturalidad de Cancún, que eso es parte de nuestra identidad precisamente. Teotihuacán fue así, la misma Tenochtitlán, etcétera, fue una amalgama de culturas, y Cancún es eso, su identidad es ser un destino, ser una ciudad multicultural y pluricultural. Y pues con esto termino. Muchas gracias.